porque tenemos en línea al oriundo de Morón, periodista él y autor del libro El caño más hermoso del mundo, a Diego Tomás. ¿Y qué tal, Diego? Martín Oliver te saluda. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Diego, aquí en tu ciudad natal. Sí, claro, qué emoción. Así es. Hablar con ustedes y en una radio de Morón. Sí, muy linda. Muchas gracias por el llamado. Por favor, gracias a vos. Y la primera pregunta que te iba a hacer quizás puede parecer, no sé si será fácil, compleja de responder. Mucho de eso lo respondiste en el libro, pero ¿qué significa en tu vida Juan Román Riquelme? Bueno, sí, es un poco difícil, sí, en el sentido de que podría hablar varios años de esto, pero si uno tratara de resumir mucho, básicamente el fútbol para mí. O sea, yo conocí el fútbol mucho antes, pero desde que debutó Riquelme, que yo tenía 14 años, para acá, a mí me cambió la manera de mirar fútbol, ver jugar a Riquelme. Esto lo hablé con algunas personas a las que les pasó lo mismo, y es un poco una locura, pero no tanto, porque yo estaba acostumbrado a ver fútbol y sí, por supuesto que me gustaban los, pongamos comillas, buenos jugadores, pero también yo estaba como hincha de Boca muy contento con los que se tiraban al piso y te hacían aplaudir porque se esforzaban un montón. Y desde que vi jugar a Riquelme, para mí el fútbol es otra cosa. Yo miro fútbol ahora buscando otras cosas, y aunque sigo siendo hincha y quiero que el equipo gane, y cuando uno gana más o menos así nomás, uno igual festeja. Cuando uno mira fútbol fuera del hinchismo, trato de buscar otras cosas. Y eso a mí me lo enseñó ver jugar a Riquelme, básicamente. ¿Qué tal, Diego? Juan Ignacio te saluda. ¿Qué tal, Juan Ignacio? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Antes que nada, felicitarte por el libro. Bueno, pido disculpas en principio porque no sé si está escuchando el celular que me está sonando y no lo puedo apagar. No se escucha, yo no lo escucho, no sé si... Bueno, mejor, porque ando con... no lo puedo apagar. A ver. No, te escuchaba recién hablar de Riquelme, lo que te generó y cómo de alguna manera empezaste a ver el fútbol desde otra perspectiva. Y casualmente nosotros hace un par de semanas nos tocó hablar con diferentes personajes y las mismas palabras que utilizaste vos fueron las que coincidíamos cuando hablábamos del Barcelona, de todo lo que generó en estos tiempos. Claro. Y yo decía lo mismo con el Barcelona y de que uno a lo mejor cuando es chico, no sé si por la manera que uno tiene de ver el fútbol en Argentina, que se le presta atención a otras cosas, pero a raíz de lo que fue toda esa corriente, es como que le empecé a prestar atención a otro tipo de jugadores, a ver el fútbol de otra manera, a no conformarte con poco, y es un poco lo que vos decías, ¿no? Por eso que me quedé con eso, porque fueron prácticamente las mismas palabras. Mirá vos, sí, bueno, qué sé yo te doy un ejemplo, lo que yo llamaría la infancia, mi gran ídolo en el fútbol fue Batistuta, y no jugó tanto en Boca, pero jugó lo suficiente como para que yo me volviera loco por ser como Batistuta y por patear como Batistuta. Y después en la selección y las 2 Copas América y hasta lo que fue el Mundial 94, y todo eso se cambió para mí con Riquelme. No significa que no siga admirando un tipo que cada vez que patea el arco hace un gol, como prácticamente le pasaba a Batistuta, pero el fútbol es otra cosa en definitiva. El fútbol es entender de qué se trata el juego, por lo menos para mí, ¿no? Lo que a mí me gusta ver, cómo hacer para que el pensamiento sea lo que gobierne y no tipos corriendo, o que cuando uno da un pase esté mejorando al compañero y al mejorar al compañero esté en definitiva haciendo ganar al equipo. Bueno, todo eso yo lo aprendí mirando a Riquelme. Yo admiro el Barcelona de los últimos años porque creo que lo puedo admirar y lo puedo entender porque vi jugar a Riquelme antes, y porque puedo reconocer en jugadores de ese Barcelona una especie de linaje, una línea de fútbol que para mí viene de otros jugadores y que pasa por Riquelme y llega a Xavi, a Iniesta y a otros. O sea que sí, para mí en eso es muy importante. Sí, ¿en qué momento, Diego, todo lo que vos decías que generó Riquelme y la forma en que empezaste a ver el fútbol, te hizo el clic y decir, bueno,
todo esto quiero traspasarlo en palabras, en un libro y empezar a hablar con personalidades. Buscate a Capa, Matías Mana, que por ahí no es, mismo Mana no es una persona muy conocida más allá del ambiente del periodismo por su página Paradigma Pep, o Ángel Capa, Dolina. ¿En qué momento dijiste, bueno, todo esto que yo estoy sintiendo y que yo estoy viendo, quiero compartirlo con las otras personas y a su vez transmitirlo en palabras? Sí, bueno, eso sí fue mucho después porque pasaron muchos años de ver fútbol y de ver a Román en particular. A mí me pasó que ya dedicándome bastante de lleno a la escritura, y que es lo que yo hago básicamente, y había sacado un libro sobre Cortázar, o sea, una cosa bien diferente. En un momento pensé, bueno, yo tengo ganas de hacer un libro sobre Riquelme, y lo que tenía claro era que tenía ganas de hacer un libro de fútbol y no una biografía, o no un libro que se preocupara por intrigas de vestuario más que por cómo se juega la pelota. Básicamente esa fue mi idea. Después no sé cuánto lo conseguí, pero mi premisa fue que el mejor homenaje posible para un tipo que juega así al fútbol y que exige cada vez que se le pregunta algo que se le hable de fútbol y no de otras cosas, es hacer un libro que hable de fútbol y no de otras cosas. Y ahí surgió, y los nombres que vos decís y todos los otros fueron dándose más o menos naturalmente. Empecé a pensar, a revolver en mi memoria y pidiéndole ayuda a amigos, quienes podían ayudarme a pensar sobre Riquelme. Me interesaba más que los tipos pudieran pensar que opinar, que son cosas bien diferentes, y bueno, creo que fueron muy generosos, porque pensar requiere todo un proceso, un trabajo, un tiempo, que la opinión no necesita, y bueno, todas esas personas que están en el libro se tomaron ese tiempo y ese esfuerzo para pensar conmigo o ayudarme a mí a pensar sobre cuál es el fútbol, cuál es el juego de Román. Justamente eso, la palabra juego. Hay una frase que pones en el libro, por ahí no me lo acuerdo textualmente, justamente de Julio Cortázar, quien vos también había escrito un libro, sí, que hablaba de la seriedad que le daban los chicos a los juegos, sí, y que eso también teníamos que volver a recuperar eso, y Román cada vez que habla en una entrevista habla de jugar a la pelota, sí, en vez de muchas veces habla de fútbol, habla de jugar a la pelota, y qué tan importante es, no solo en Román y que da estos mensajes, sino mismo también la figura del enganche y el tratar de recuperar en Argentina la figura de que el fútbol es un juego, no es algo, sí, para que nos divertamos. Sí, el juego es lo más serio del mundo, ¿no? O sea, que sea un juego no significa que es algo menor. Eso es más o menos el espíritu de lo que decía Cortázar, creo recordar. Sí. Y en relación con el fútbol, uno pierde un poco de perspectiva a veces, tal vez contaminado por cierto discurso de los medios, tal vez contaminado por la misma condición de hincha, ¿no? Que todo se divide en ganadores y perdedores, ¿no? En buenos y malos, en lo que sirve y lo que no sirve. Y el juego es otra cosa, el juego es jugar. A veces se puede jugar mucho, jugar muy bien y no necesariamente ganar, y eso está como clausurado para cierta opinión sobre el juego o sobre el fútbol. Y a mí me gustaba recuperar esa posibilidad de considerar al fútbol un juego, en el sentido de que si bien está súper profesionalizado y los tipos que juegan ganan mucho más dinero del que cualquiera de nosotros va a ver en toda su vida, eso no significa que no estén jugando a la pelota. En todo caso, bueno, trabajan de eso y ganan dinero por eso, pero no significa que cuando entran a la cancha no estén jugando. Y para mí en ese punto, si bien hay casos de jugadores que yo creo que no son estrictamente jugadores de fútbol, sino que son futbolistas, o sea, trabajan de eso solamente. Por eso yo en el libro nunca uso la palabra futbolista acerca de Riquelme. Riquelme es un jugador de fútbol, que trabaja de eso, pero que además está jugando a la pelota. Esa diferencia, a veces un poco sutil, para mí es muy importante, para pensar qué jugadores me gustan y qué jugadores no. Sí, hay una cosa que se nos viene a la mente cuando leemos el título del libro, que el caño más bello del mundo, y de alguna manera para retratar lo que fue el pensamiento de Riquelme, ¿no? Que cada vez que se le consulta por aquella jugada famosa con Yepes, no se cuelga las medallas, sino que le agradece que Yepes no le haya metido una patada, ¿no? Sí, es verdad. Eso me parece maravilloso. Me parece a mí que en ese pensamiento sobre el fútbol
de Riquelme hay una serie de valores. Esos valores son estéticos, futbolísticos, pero también son, diría yo, ideológicos o hasta políticos. Un valor fundamental en este juego, desde mi punto de vista, es el respeto por la pelota y por el rival. El rival no es un tipo al que hay que hacerle un caño para gastarlo, sino al que si uno le mete un caño es porque no quedaba otra jugada posible, o porque por lo menos le estamos ofreciendo algo lindo de ver al que mira, ¿no? Entonces, ese respeto que Riquelme manifestó siempre por el juego, por el rival, por el espectáculo en sí, se contagia. Entonces, por eso Yepes para mí no puede pegarle una patada en la rodilla después de ese caño, porque está Riquelme. Si fuera otro el que tira el caño, tal vez vendría una patada. Y además porque, bueno, esa jugada reúne tantos condimentos para mí que si bien no es lo que va a definir para siempre el juego de Riquelme, para mí el juego de Riquelme, lo que va a quedar para siempre y para todos los libros de la historia del fútbol es el pase, la posibilidad de hacer mejor al compañero. Pero esa jugada tiene, si bien es una jugada individual, tiene tantos condimentos de conocimiento del juego. O sea, Riquelme antes de hacer eso sabe tantas cosas que cuando lo hace parece casi algo automático, ¿no? Y ahí es donde a mí me resulta una jugada significativa o que puede representar el juego de Román. Sí, otra cosa que a mí me gusta destacar, sin dar nombre, ¿no? Pero de Riquelme, a diferencia de otros grandes número 10 de la historia del fútbol argentino, que cada vez que habla, él siempre resalta a jugadores como que aconseja, vean a tal, Sí. No sé, a Gundogan, por ejemplo. Bueno, que es una locura. Que Riquelme nombre a Gundogan para mí es un gran regalo como espectador de fútbol, ¿no? Cuando uno ve jugar a Gundogan, que no erra un pase y está siempre bien parado y siempre predispuesto a jugar a la pelota, y que Riquelme lo nombre es una genialidad, me parece eso, un regalo. Sí, justamente hablamos de Riquelme, de Gundogan, y vos habías hecho en el libro un árbol genealógico de dónde viene Riquelme, sí, remontándose de la época de Bocchini acá en el fútbol argentino, más atrás de Matías Schindler, sí, el austríaco, sí, de los romanos que jugaban y se la daban a uno, sí, digamos, más allá del estilo de juego, digamos, vos ves también una coincidencia en el 10 es obviamente también una cuestión de rebeldía, porque Riquelme muestra una rebeldía cuando se plantó en un partido en terrible, hizo el topollillo a Riquelme. Bocchini se rebeló en su momento, a su manera, al no irse nunca Independiente en un mercado. Es una forma de rebeldía. Ni hablar de Schindler en Austria con los nazis, digamos. ¿Es el número 10 también un rebelde sin causa, o mejor dicho, con causa? Sí, no, tienen muchas causas para ser rebeldes, pero es porque juegan como viven esos tipos. La rebeldía del número 10 para mí es pedir la pelota siempre, aún en las condiciones más complejas, y si eso se traduce después en los bordes del campo o afuera del campo, mejor todavía. Riquelme y Bocchini y esos tipos son tipos que piensan todo el tiempo, no solo adentro de la cancha. Entonces no me parece nada ilógico que el mismo tipo que con 18 años debutó en la cancha de Boca, pidiéndola siempre y pasándola siempre redonda a los compañeros, después se plante para defender o los premios del plantel o los sueldos adeudados a los juveniles, o se plante frente a los medios de comunicación todopoderosos. No me hace ningún ruido eso, me parece lo más lógico del mundo que así suceda, pero claro, porque el tipo juega como vive. Después hay otros casos de tipos que juegan muy bien, que afuera la rebeldía no la conocen, pero sí es verdad que en esos casos, esos 10 manejan el equipo siempre significa siempre, cuando el partido se está jugando y cuando el partido ya terminó. Sí, uno tiene siempre la frase de Riquelme, el último 10, y por ahí ve que también se retiró Pablo Aimar, pero quizás en Europa el 10 no juega como acá en la misma posición, pero sí ocupa otros lugares, porque hablamos por ahí al principio del programa de Pirlo, o Iniesta, no podría decir que no son números 10 por ahí jugando en otras posiciones del campo. Sí. Digamos, recién mencionabas a Gundogan, hoy sin Riquelme, ¿qué jugadores vos ves de ese estilo, de esa estirpe? Bueno, por un lado, dos cosas. Primero, el nombre primero, que no solo porque lo ha dicho Riquelme muchas veces, sino porque es lo que yo pienso, es Iniesta.
Iniesta es el tipo que parece saberlo todo sobre qué tiene que ser el fútbol, ¿no? Es verdad que si el 10 lo emparentamos o lo igualamos al enganche, probablemente Riquelme sea uno de los últimos, porque esa función o ese lugar en el campo se fue modificando mucho. Está muy bien lo que vos decís, para mí el 10 no es un lugar en la cancha justamente, sino un rol en el juego. Por eso son 10 Iniesta, Gundogan, Pirlo, Özil. Bueno, Özil juega un poco más en el lugar además, ¿no? No solo en la función en la que ha jugado Riquelme. Pero tiene otros desplazamientos, hasta Busquets, el otro día lo decía Riquelme en una entrevista, hasta Busquets uno diría que juega de 10, ¿no? O sea, un tipo que siempre te pasa la pelota redonda, en el mejor lugar posible, para tus cualidades, para mí es 10 más que 5, ¿no? El enganche es otra cosa para mí, es ya un lugar en la cancha, no todos los enganches son tan conocedores del juego, algunos sí, muchísimos, pero no todos. El 10 en cambio es el tipo que puede organizar y decidir sobre el rumbo del partido. O sea, Xavi Hernández decide sobre cómo se va a jugar a la pelota ese día, Iniesta lo mismo, probablemente Pirlo también, en la mayoría de su carrera, y algunos más, no tantos más. Yo no veo tantos otros, en Argentina es difícil verlos. Pastore tiene algunas características muy interesantes de esa estirpe, tal vez le falta creerse que realmente es bueno, ¿no? A veces pareciera que necesita pedir más la pelota, o necesitaría pedir más la pelota para mostrar que si se la dan a él va a ser mejor, pero sin duda que está en esa línea, creo yo, no con la cantidad de cualidades que tienen algunos de los otros que nombramos. Sí, yo ayer casualmente cuando estaba pensando algunas cosas para traer al programa, se me venía a la mente la Copa Libertadores, ¿no? Que uno si rápidamente se pone a pensar o a recordar los últimos, yo no sé si recordamos los últimos campeones, pero creo que a todos se nos viene a la mente el Boca de 2007 por Riquelme. Yo no creo que haya habido un jugador tan influyente. A mí no me gusta decir que un jugador la gana solo, porque creo que ningún jugador gana solo. Pero la incidencia que tuvo en ese torneo fue tremenda. Sí, bueno, es un torneo además en el que es claro que a qué jugaba ese equipo. Ese equipo jugaba a lo que juega Riquelme. Porque muchas veces se acusó a Bianchi, por ejemplo, de jugar con un esquema defensivo, pero con Riquelme y dos delanteros. Habría que preguntarse si eso sigue siendo defensivo siempre que tengas a Riquelme en la cancha. Pero la Copa que Boca ganó en 2007 sí tenía, o sea, el que más marcaba en ese mediocampo de Boca era Vanega, que no marcaba casi, o marcaba poco para un 5, ¿no? Me acuerdo una vez que le preguntaron a Riquelme sobre eso, más o menos en esa época, sobre el famoso equilibrio que tanto le gusta a los periodistas deportivos, y él decía que Boca no necesitaba equilibrio porque con Vanega en la cancha Boca la tenía siempre. Eso está muy bien. Riquelme también jugó así porque había otros jugadores que eran muy buenos en esa Copa, y él estuvo brillante, o sea, él estuvo en un nivel probablemente incomparable en toda su carrera, aunque haya algunos momentos que yo recuerdo como casi del mismo nivel. Quedó un poco opacado el año siguiente, por ejemplo, ¿no? Que Boca perdió en semifinales, y que Riquelme creo que estuvo, yo diría que casi al mismo nivel en esa Copa que en la Copa anterior, solo que no se recuerda tanto porque Boca no salió campeón. Pero sí, el nivel de influencia, bueno, eso es algo interesante para medir, además de la cuestión de la belleza en el juego y de qué nos gusta ver y qué es más lindo de ver, la cuestión de la efectividad, ¿no? Que a veces se habla de que lo efectivo no va de la mano de lo bello, y Riquelme es el claro ejemplo de un tipo que jugando lindo, para decirlo muy a lo bruto, jugando bien, ganó un montón de cosas, y con una influencia enorme en cada cosa que ganó. Nunca fue un tipo de decorado en esos títulos, ni siquiera cuando era muy joven. Bueno, Diego, muy linda la charla, la verdad que uno las podría extender durante toda la madrugada, si es posible. Estas cosas de hablar de fútbol a uno le encantan. Te agradecemos mucho por tu tiempo, te felicitamos, la verdad, uno que también tuvimos chance de leer el libro, la verdad, muy bueno, todas las cosas que pudiste recopilar, la gente con la que pudiste hablar, así que también te felicitamos por ese lado. Bueno, yo les agradezco mucho a ustedes, los he escuchado algunas veces y me parece una buena idea hablar de fútbol, que es algo que en general no se habla. O sea,
a pesar de haber programas de fútbol en el 90% de los canales, el 90% del tiempo, del juego se habla poco, así que cuando los escucho, cuando los leo en alguna red social, siempre me parece que están tratando de pensar, eso siempre es muy bienvenido y es un gusto para mí. Muchas gracias, nos tocaste el corazón, Diego, nos compraste después de eso. Muchas gracias, Diego. Es que es así, es así. Muchísimas gracias, Diego, por tu tiempo, la verdad, muy amable. Un gran abrazo. Abrazo.